Buenas noches, ¿cómo estamos? Pastor Brian aquí con ustedes. Feliz 2 de julio 2021. Estamos siguiendo con la serie que estamos estudiando los viernes por la noche, Fuego de Tronos. Esta noche hemos llegado a Segundo de Reyes, el capítulo 15, y hemos llegado a esta parte de la historia cuando nos toca hablar mayormente del rey Azarías, o también conocido como Usías. El título esta noche para esta enseñanza es La piedra de tropiezo que no esperas. La piedra de tropiezo que no esperas. Estamos en Segundo de Reyes, el capítulo 15 del Antiguo Testamento de la Biblia. Los que están ingresando, entrando ahorita a la enseñanza, bienvenidos. Que Dios os bendiga. Qué lindo que podemos estar aquí los viernes juntos estudiando, o si lo van a ver en otro momento también, bienvenidos. Es lindo estudiar la palabra del Señor. Al estudiar la vida de esos reyes del antaño, vemos también cosas que se puede aplicar a nuestra realidad en el día de hoy. Por supuesto que sí. Bienvenidos. Dice Segundo de Reyes capítulo 15 versículos 1 y 2. Jeroboam tenía 27 años de reinar sobre Israel cuando Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar sobre Judá. Azarías tenía entonces 16 años y reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jecolías y era de Jerusalén. Muy bien, ustedes recordarán seguramente que en ese tiempo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está dividido en dos. En la parte, por un lado Israel y por el otro lado el pueblo de Judá. Y ambos lugares, ambos países, se puede decir, en ese tiempo, ambos reinos tienen sus correspondientes reyes también. Y como vemos aquí, llegó a reinar en Judá un rey, Azarías, que comenzó a reinar siendo jovencito, ¿no? 16 años de edad tenía cuando empezó a reinar. Los versículos 3 y 4 dicen: Azarías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías, su padre. Sin embargo, no se quitaron los altares en los montes, sino que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso en esos altares. Eso a lo largo también, cuando hablamos de Judá, va a ser una piedra de tropiezo para ellos, aunque quizás en algunos casos ellos están buscando servir al Señor, pero de manera equivocada. ¿Ok? Versículos 5 al 7 dice: Pero el Señor hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Vivía en una casa aparte, y su hijo Jotán estaba a cargo del palacio y de gobernar al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías fue a reunirse con sus antepasados, lo sepultaron en la ciudad de David, y en su lugar reinó su hijo Jotán. Azarías es también conocido como Usías. Cuando estudiamos los libros de los reyes, estudiamos a las personas, a los reyes en la Biblia, puede a veces resultar un dolor de cabeza recordar quién es quién, etc. Y en qué reino está cada rey, porque a veces hay diferentes nombres, a veces es el mismo nombre, pero habla de dos reyes distintos, como vimos hace poco con el estudio que nos dio Alonso, por ejemplo. Pero aquí en Segundo de Reyes, lo que es importante para empezar, en esos primeros versículos, los primeros 7 versículos, es que dice que Amasías fue un buen rey, que amaba al Señor, y el Señor le dio lepra. Si solo leemos esta parte, vamos a pensar un poco mal, ¿ok? Porque dice que comenzó a reinar a la edad de 16 años, que reinó 52 años en Jerusalén, y que también tuvo una madre
Jecolías de Jerusalén, etcétera, y habla todo positivo, solo que terminó con esa enfermedad de la lepra. Pero si buscamos un poco más de información acerca de él, en 2 de Crónicas, capítulo 26, vemos por qué terminó con la lepra. Hay que leer los versículos 1 al 23 si queremos estudiarlo todo, ¿ya? Pero aquí en 2 de Crónicas, capítulo 26, tenemos a un rey de Judá llamado Usías, que también tiene los mismos detalles que tiene Azarías en su vida, el mismo padre y madre, y reinó por la misma cantidad de años. Y al estudiar el relato de 2 de Crónicas, pronto nos damos cuenta que es el mismo rey. Pero no solo eso, sino nos damos cuenta que el sumo sacerdote más tarde reprende a Usías, también que se llamaba Azarías, por algo. Vemos que dice el versículo 7, por lo tanto, no, discúlpeme, mi comentario primero. Por lo tanto, es razonable entender de que el autor tanto del libro de Segundo de Reyes y también de las Crónicas no quería confundir a nadie y dejó en claro quién era realmente el rey. Algunos libros de referencia dicen que Usías era su nombre oficial y Azarías era su nombre común y corriente que sus papás le habían dado. ¿Ok? Esos dos nombres tienen dos significados casi igual, pero un poco diferente, ¿no? Usías significa mi fuerza es el Señor. Usías significa mi fuerza es el Señor. Y Azarías, yo también estoy confundiéndome con los nombres un poco. Azarías significa el Señor ayuda. Parecido, ¿no? Usías, mi fuerza es el Señor, y Azarías, el Señor ayuda. Estos dos nombres son importantes porque dan testimonio de que verdaderamente Dios fue quien bendijo al rey Azarías Usías. Y en versículo 7 de 2 de Corintios 26, de Crónicas, ¿dónde está mi mente esta noche? 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 7, dice, Dios lo ayudó contra los filisteos, los enemigos de Israel, y así que su fama se extendió por todas partes, porque fue maravillosamente ayudado hasta que se hizo fuerte. Justo lo que significa su nombre. Mi fuerza es el Señor y también el Señor ayuda. Y definitivamente el Señor ayudó a ese rey. Dice que él tuvo mucho éxito en sus luchas, en sus batallas con los enemigos, los filisteos, por ejemplo, como hemos leído. Para entender mejor lo que pasó en la vida de ese hombre, Azarías, Usías, es necesario leer atentamente tanto el relato de Segundo de Reyes y el relato de Segundo de Crónicas también a la vez o a la par, ¿ya? Porque como repito, los versículos 1 al 7 de Segundo de Reyes capítulo 15 nos hacen ver que fue un buen rey. Es cierto, ¿no? Pero no nos da ninguna explicación, ninguna razón por la cual se enfermó de la lepra, porque en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, la lepra es un símbolo del pecado. Pero en ese rey no encontramos en 2 de Reyes capítulo 15 ningún pecado en él. Era bueno. Pero Dios lo golpeó con la lepra. ¿Por qué? Vamos a ver esto. La primera lección esta noche. Para juzgar bien, debes saber toda la historia. Para juzgar bien, debes saber toda la historia. Caso contrario, si no sabes lo que realmente pasó o lo que está pasando, tú puedes terminar con un concepto, con una historia, con una idea que no es. Y no queremos ser así.
A veces echamos la culpa a Dios por algo que lo entendemos, pero de una manera muy superficial. No entendemos todo lo que está pasando, lo que Dios quiere hacer. Solo vemos nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad y echamos la culpa a Dios y no sabemos por qué ha hecho lo que ha hecho. A veces buscamos también a otras personas por lo que hemos visto nosotros, pero no sabemos el por qué. A veces, y con frecuencia, diría yo, no es necesario tampoco juzgar a la persona. Dios sabe lo que hace. La verdad siempre sale a la luz a lo largo del tiempo también. Y dejar las cosas en las manos de Dios es a veces lo mejor que podemos hacer. Si en 2 de Reyes capítulo 15 dice que Azarías fue un buen rey y terminó con la lepra, y si esa es toda la información que tenemos, ok, lo dejamos en las manos de Dios, porque Dios es más justo y más amoroso, es más sabio que nosotros hemos entendido. Eso sí, pero en 2 de Crónicas, capítulo 26, nos da una explicación mayor, ¿ok? Tenemos que entender algo. Antes de leer el versículo 5, Zacarías era un consejero sacerdote y se podría decir casi como un tío para Azarías o Usías. Y era un hombre muy piadoso, un hombre que influía mucho en la vida de este rey, que llegó a ser rey a los 16 años de edad. Y es algo lindo ver que Usías o Azarías, siendo adolescente, reconoció su necesidad de tener un consejero con él, una persona que podía guiarle, una persona espiritual, una persona que amaba a Dios y una persona que tenía más experiencia en la vida también. Eso es algo lindísimo que vemos en ese rey siendo tan joven. Pero dice, versículo 5, 2 de Crónicas 26:5, mientras vivió Zacarías, ese consejero, ese sacerdote, que era un hombre entendido en visiones de Dios, Usías no dejó de buscar a Dios. Y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Justo es lo que la Biblia nos enseña siempre, ¿no? El que es sabio busca consejo, y busca consejo de los que realmente son sabios, los que temen a Dios, ¿ok? Y también busca al Señor por sí mismo. No solo depende de un consejero, sino también llega a conocer a Dios, ¿ok? Segunda lección para esta noche. Eres responsable por tu vida. Tú eres responsable por tu vida. Es importante tener buenos consejeros. Sin embargo, llegará el momento cuando el consejero, aunque sea lo máximo, ya no va a estar contigo. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Lo que has sembrado en tu vida es definitivamente lo que vas a cosechar. Lo que tú vas cultivando, así será tu vida. Lo que no has sembrado también, no lo vas a cosechar. Lo que no has hecho, también de forma positiva. Lo que deberías haber hecho y no lo has hecho, eso también va a traer consecuencias a tu vida. Parte de la respuesta o la manera que tendremos que rendir cuentas a Dios no solo es por lo que hemos hecho, sino por lo que Dios tenía en mente, en su voluntad, en su plan para nosotros, pero no hemos cumplido con eso. ¿Ok? Bueno, en 2 de Crónicas 26, versículos 6 al 8, continúa la historia y dice, Usías salió a combatir contra los filisteos, justo lo que hemos leído en 2 de Reyes, y derribó la muralla de Gat, la muralla de Jabnia y la muralla de Asdod. Además, reconstruyó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio su apoyo contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas, y los amonitas le pagaban tributo a Usías. Su fama se extendió hasta la frontera de Egipto, pues se hizo muy poderoso. Hay que recordar que en ese tiempo Judá no es una nación
poderosa, no es una nación grande, es una nación, es un pueblo pequeño. Pero ese hombre, por temer a Dios, aunque no tiene mucha experiencia, en que busca a Dios, escucha a los consejeros, Dios te hace un hombre poderoso con un pueblo pequeño, pero también recontra poderoso. Versículos 9 al 10. Edificó torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. O sea, se dedicó a la construcción y apoyó al pueblo bastante con esos edificios que iba construyendo, con sus puertas, con sus murallas, etcétera, ¿no? Dice, edificó también torres en el desierto, y como tenía muchos ganados en la llanura y en los valles, y viñas y campos de cultivo en los montes y en los llanos fértiles, abrió muchas cisternas, pues era dado a la agricultura. Un hombre muy capaz. Y un hombre que sí se preocupó por su pueblo. Quería asegurarse de que su pueblo iba a tener el agua necesario, la comida, la seguridad, etc. Versículo 11 dice, Usías tuvo también un ejército aguerrido, y su gente salía a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista que habían preparado el escriba Jehiel, el gobernador Maasías, y uno de los funcionarios del rey llamado Hananías. O sea, era un hombre muy ordenado también y entendía bien las cosas en cuanto a la agricultura, la construcción y en cuanto a su milicia también. Uy, ¿qué pasó? Entonces, el número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600. Al mando de estos estaba el ejército compuesto de 307.500 guerreros fuertes y valientes que apoyaban al rey contra sus enemigos. Además, Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. Un ejército poderoso, porque también era un ejército bien armado. Versículo 15. Construyó en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Ahí están los ingenieros, que hay varios en nuestra iglesia, que arrojaban flechas y piedras enormes y las instaló en las torres y en los baluartes. O sea, no solo se quedó con lo típico, con lo conocido, sino inventó armas nuevas también. O sea, en ese sentido llegó a tener un ejército superior, porque no se quedó contento con lo conocido, no era un hombre conformista tampoco, ¿no? Y otra vez dice, y su fama se extendió muy lejos, porque fue ayudado en gran manera hasta llegar a ser esta vez dice, muy poderoso. Hay una lección ahí también para nosotros, ¿no? Cuando un hombre es hombre de Dios, Dios le da sabiduría, le da orden en su vida también, y este hombre puede esperar la bendición del Señor, según la voluntad del Señor, por supuesto que sí. Pero la tercera lección que vemos esta noche, en el versículo 16, que vamos a leer en un ratito, es justo el título de la enseñanza de esta noche: las piedras de tropiezo que no esperamos. Las piedras de tropiezo parecen ser pequeñas, pero hacen mucho daño. También es otra parte de la lección. Las piedras de tropiezo parecen ser pequeñas, pero hacen mucho daño. Dice el versículo 16, pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció. Ahí está la piedra de tropiezo. Uno podría pensar, bueno, con razón que es un poco soberbio porque ha tenido tanto éxito. Pero justo eso es una piedra de tropiezo para él. Y eso fue su ruina, como dice la Escritura. Porque se rebeló contra el Señor su Dios. Pero ¿de qué manera? Que de tal forma que uno se sorprendería con lo que hizo. Porque se rebeló contra el Señor su Dios y hasta entró en el templo del Señor para quemar incienso en el altar del incienso.
Ahí está el problema de Azarías, o también conocido como Usías. Se olvidó de que él era rey, pero no era sacerdote. Se olvidó de que una persona soberbia no es agradable para el Señor. Se olvidó de que aunque tenía autoridad en su palacio y tenía autoridad en el campo, cuando entró al templo, tiene que entrar como un hombre humilde y un hombre sometido, un hombre sumiso a la autoridad de Dios. Cuando entraba al templo, el sacerdote tenía la autoridad y no el rey. Versículos 17 al 18. Pero el sacerdote Azarías entró tras él, acompañado de 80 valientes sacerdotes del Señor, y se opusieron al rey Usías. Le dijeron: Usías, el quemar incienso al Señor no te corresponde a ti, sino solo a los sacerdotes descendientes de Aarón, que han sido consagrados para quemarlo. Sal ahora del santuario, porque has pecado, y delante del Señor Dios eso no te es nada honroso. Sí, valientes, porque no era nada fácil hablar con un rey, el rey que tenía la autoridad, que tenía el poder, y resonarlo, exhortarlo, decirle que él estaba mal. Versículo 19. ¿Cómo responde Usías cuando le llama la atención? Dice: Usías, que tenía en la mano un incensario, se llenó de ira, y fue tanta su ira contra los sacerdotes, que ahí en el templo del Señor, delante de los sacerdotes y junto al altar del incienso, le brotó lepra en la frente. Ahí está el pecado. Es por eso que Dios le dio la lepra al final casi de su vida. Bueno, no casi al final, de que eran unos años, ¿no? Pero porque él había pecado en el templo del Señor. Entró en él la soberbia que le hizo pecar, que le hizo pensar que era más grande, más importante que realmente era. Y dice: al ver el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes que Usías tenía lepra en la frente, rápidamente hicieron que abandonara el lugar, y como el Señor lo había herido, hasta él mismo se dio prisa en salir. Versículo 21. Y así el rey Usías fue excluido del templo del Señor, y se quedó leproso hasta el día de su muerte. Vivió como leproso en una casa apartada, y su hijo Jotán, como hemos leído en 2 de Reyes 15, quedó a cargo del palacio real y del gobierno del pueblo. Pero como dice aquí, volviendo al versículo 16, pero cuando se hizo fuerte, mira, se olvidó, su nombre significa: el Señor es mi fortaleza, el Señor ayuda. Y cuando él se hizo fuerte con el apoyo del Señor, pero se olvidó de que su fortaleza, que su poder, que su éxito era porque Dios estaba con él, su corazón se enalteció, y esto fue su ruina, como hemos leído, ¿no es cierto? Quiso quemar el incienso como si fuera capaz de ocupar el lugar de un sacerdote. Para recordar, no debes nunca olvidarte de esa gran verdad. Cualquier éxito, prosperidad, reconocimiento que has experimentado en tu vida, eso ha sido por la voluntad de Dios. No porque tú eres lo máximo, no porque tú eres ingenioso o talentoso, es por la voluntad y por la bondad de Dios en tu vida. Sabes que te has vuelto una persona soberbia cuando no estás dispuesto a escuchar a las personas que te dicen la verdad. Cuando las personas te dicen es que estás mal y no estás dispuesto a escucharlo, es porque ya ha entrado en ti la soberbia. Esa persona que desinflan tu globo, ¿no? Que te muestran la verdad y la realidad. Eso debes
darte cuenta cuando es así que eres una persona soberbia. Bueno, volviendo al pasaje, segundo Reyes capítulo 15, dice, versículo 4, y Usías hizo lo recto a los ojos del Señor, tal y como lo había hecho Amasías su padre, mientras vivió Zacarías, que era un hombre entendido en visiones de Dios. Usías no dejó de buscar a Dios, y mientras lo buscó, el Señor le dio prosperidad. Pero como repito, él se acostumbró a escuchar lo que le decía el sacerdote y hacía caso porque pensaba, seguramente, sí, yo lo escucho a él porque él es mayor que yo, que tiene mucha experiencia, pero cuando fallece ese sacerdote, ya empieza a pensar que ya lo ha aprendido, que los jovencitos, que los sacerdotes que son quizás más jóvenes, que no tienen por qué decirle nada. Imagínense. En los versículos 17 al 19 dice, el sacerdote Azarías entró tras él. Discúlpeme, hemos leído esta parte, estoy mal con mis apuntes esta noche. Lo que quiero decirles entonces, Mateo 26, versículo 41, nos da esa consejería que necesitamos. Dice, manténganse despiertos y oren, para que no caigan en tentación. A decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, es muy fácil para nosotros en la iglesia a veces vigilar por la vida de otros, siempre estar mirándolos, cómo estarán, cómo están, y llamarles la atención. Pero empieza con uno mismo, ¿no? Tenemos que estar despiertos y siempre vigilar por nuestro propio corazón. El problema de Usías empezó ¿dónde? No en la batalla, no en el campo, no en la chacra, empezó en su corazón. Por eso dice Cristo, manténganse despiertos y oren. Muy importante, ¿no? La persona que deja de orar es la persona que también demuestra que es una persona soberbia, porque piensa que no necesita tanto de Dios, que Él lo puede manejar. Por eso, orar, no dejemos de orar, porque así vamos a caer en la tentación. Y no sé quién lo ha dicho, honestamente no lo sé, pero alguien ha dicho lo cierto, algo que es bien cierto. Dice, la simple verdad es que mientras estemos vivos, nuestra lucha con el orgullo en nuestros corazones va a continuar, pero no debemos de rendirnos. O sea, no debes pensar nunca, bueno, ya no tengo problema con el orgullo, ya soy demasiado humilde. Cuando empiezas a pensar así, imagínate, siempre vas a tener esa lucha, porque somos seres humanos. Debemos de manera consciente humillarnos. Debemos de manera consciente humillarnos. Aceptar cuando nos corrigen, aceptar cuando Dios nos habla, aceptar cuando Dios nos dice, por aquí no, es por allá. Escuchar lo que Dios nos está diciendo en su palabra. No ignorar tampoco el pecado que hay en nuestro corazón y en nuestras vidas. A veces pensamos, es una cosita, claro que sí, quizás soy un poco orgulloso, pero no es una gran cosa. O además en esta vida hay que tener confianza en sí mismo, ¿no? Y wow, es peligroso eso, ¿no es cierto? Siempre tenemos que estar dispuestos también a escuchar a nuestros hermanos cuando nos confrontan con la verdad. Dice aquí, al igual que lo fue para Usías, nuestra mentalidad puede cambiar con el tiempo hasta el punto de estar convencidos de que nosotros mismos somos lo máximo. ¿Ok? Tampoco no recuerdo quién lo dijo, pero es cierto, hay un comentario de este pasaje. Al igual que lo fue para Usías, nuestra mentalidad puede cambiar con el tiempo. El orgullo va creciendo poco a poco, ¿no? Nuestra dependencia de nosotros mismos va a cambiar con el tiempo hasta el punto de estar convencidos de que nosotros mismos
somos lo máximo. El orgullo es un sentimiento que nos hace sentir bien y positivos con nosotros mismos, tal vez tanto que nos volvemos sordos a las palabras de la verdad que pueden salvarnos y ciegos al amor de los hermanos sinceros que aman nuestra alma. ¿No es así? Claro, cuando somos orgullosos ya hay una separación entre nosotros y los demás. Entonces, la cuarta lección esta noche es que el único que puede ser rey y sacerdote a la vez no es Azarías o Usías, no eres tú, sino Jesucristo. Él puede ser rey y sacerdote en tu vida a la vez. Ninguna otra persona no puede serlo, ¿no? Azarías entró en el templo como un rey arrogante y salió como un leproso humillado, porque quiso ser rey y sacerdote a la vez. En 2 de Reyes capítulo 15, versículos 8 al 9, dice: Azarías tenía 38 años de reinar sobre Judá cuando Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel. Entonces ya estamos volviendo a Israel otra vez. Ya no estamos en Judá, sino en Israel. Y reinó 6 meses. Imagínense. Reinó 6 meses. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor, tal y como lo habían hecho sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, que hemos escuchado su historia ya, hizo pecar a Israel. Versículo 10. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él y en presencia de su pueblo le quitó la vida y reinó en su lugar. Salún pudo lograr este golpe de estado y pudo asesinar al rey actual porque el pueblo estaba ya tan apartado de Dios. Escúcheme con eso, ¿ya? Cada país recibe el gobierno que merece. El gobierno es un simple reflejo del pueblo. Vamos a ver mucha inestabilidad en los próximos reyes en Israel, en los próximos años en la historia, y en las próximas semanas en nuestro estudio, porque al rechazar a Dios, una de las consecuencias al rechazar a Dios es la inestabilidad. O, al contrario, mucha estabilidad, pero con una dictadura que gobierna. Eso tampoco no es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Ok? Versículos 11 al 12. Los demás hechos de Zacarías se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Con su muerte se cumplió lo que el Señor le había anunciado a Jehú cuando le dijo: tus hijos ocuparán el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así fue. Esta profecía fue dada en Oseas capítulo 1, también, por si acaso. Versículos 13 al 16. Usías tenía 39 años de reinar sobre Judá cuando Salún, hijo de Jabes, comenzó a reinar en Samaria, que es capital de Israel, pero reinó solo un mes porque Menahem, hijo de Gadi, salió de Tirsa para atacar a Samaria. En el ataque, Menahem hirió de muerte a Salún y entonces reinó en su lugar. O sea, Salún llega a ser rey porque mató al rey actual y ahora alguien también le mata a Salún, ese hombre Menahem. Los demás hechos de Salún y la conspiración que tramó se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem saqueó la ciudad de Tifesá y mató a todos los que estaban ahí y en los alrededores, comenzando por la ciudad de Tirsa. Como no le habían abierto las puertas, saqueó la ciudad. Imagínense, no le abrieron las puertas y por ende saqueó la ciudad y abrió en canal a todas las mujeres que estaban embarazadas. ¡Wow! ¡Qué feo! ¡Qué triste lo que está pasando con Israel en este tiempo por su desobediencia y por su rebeldía! Israel estaba
prácticamente bajo un despotismo militar, pisoteado y oprimido, y sin embargo seguía en su pecado, decía el teólogo Morgan, el comentarista. Los versículos 17 al 18. Azarías tenía 39 años de reinar sobre Judá cuando Menahem, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel y reinó 10 años en Samaria. Pero hizo lo malo a los ojos del Señor durante todo su reinado, no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Versículo 19. El rey Pul de Asiria llegó y atacó el país, y Menahem le entregó 33,000 kilos de plata para que lo ayudara a confirmarse en el trono. Este dinero lo impuso Menahem como tributo sobre Israel. Si piensa que servir al Señor cuesta, servir al diablo cuesta más, ¿eh? Okay, a veces escucho cristianos que dicen, ay, es difícil servir al Señor, cuesta servir al Señor, es duro, ¿eh? Pero es duro servir al diablo. Eso es lo más duro. Dice aquí, todos los poderosos y opulentos tuvieron que dar 50 monedas de plata cada uno para entregárselas al rey de Asiria. Imagínense, ni siquiera están pagando sus impuestos, están dando la plata a un rey que es su enemigo, al rey de Asiria. Así, el rey de Asiria no puso un pie en el país, sino que se retiró. ¿Pero hasta cuándo? Versículos 21-22. Los demás hechos de Menahem y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando Menahem fue a reunirse con sus antepasados, en su lugar reinó su hijo Pekajías. Azarías tenía 50 años de reinar sobre Judá. Mira la estabilidad en Judá, simplemente porque el rey, siendo un hombre no perfecto, pero que busca al Señor. Estabilidad en Judá, inestabilidad en Israel. Dice aquí, Azarías tenía 50 años de reinar sobre Judá cuando Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años en Samaria, pero hizo lo malo a los ojos del Señor. La historia se repite, pero pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Todo empezó con un rey malo, ¿no? Pekah, hijo de Remalías, que era uno de sus capitanes, conspiró contra él y, apoyado por Argob y Arie, más 50 galaritas, le quitó la vida en el palacio real de Samaria y reinó en su lugar. Otro golpe de estado. Versículo 26. Los demás hechos de Pekajías y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Triste leer esa historia, ¿no es cierto? Pero qué triste es también ver que en nuestras vidas a veces vemos familias que generación tras generación tras generación no buscan al Señor, y no hay ningún hombre que se levante y dice, hasta aquí nomás, es tiempo de buscar al Señor. Espero que tú seas el primero en tu familia, si no hay otros. Seas valiente, empiezas a servir al Señor. No te rindas a la costumbre de tu familia en lo que es el pecado. Versículo 27. Azarías tenía 52 años de reinar sobre Judá cuando Pekah, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 20 años en Samaria, pero hizo lo malo a los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, la misma historia, con que Jeroboam hizo de Nabat, que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Versículo 29. En los días del rey Pekah de Israel, el rey Tiglat-Pileser de Asiria llegó, y esta vez no aceptó plata, sino tomó las ciudades de Ión, Abel, Bet-Macá, Yanoja, Sedes, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y a sus habitantes los llevó cautivos a Asiria.
En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 26 nos da más información. Dice, por eso el Dios de Israel estimuló a Pul, es decir, a Tiglat-Pileser, rey de los asirios, a que se llevara cautivos a los rubenitas y gaditas, dos tribus de Israel, por si acaso, y a la media tribu de Manasés. Y hasta el día de hoy están en Jalá, Jabor, Ara y el río Gozán. Este rey de Asiria no solamente no aceptó dinero a cambio por la libertad de Israel, sino entró y tomó posesión de las tierras más fértiles, las tierras más ricas, el lugar más lindo, el lugar más próspero de Israel. Sacó de su país también esas tribus, Rubén, Gad y la mitad de la tribu de Manasés. Esas tribus jamás volvieron a sus tierras. Vemos aquí un contraste, como repito, entre el reinado y el rey Usías, que buscó al Señor, y estos reyes de Israel que no. Israel está siendo conquistado por los asirios después de haber tenido sus propios reyes, quienes no hicieron nada bueno. En simplemente reflejos de su pueblo. Es como Dios, si Dios estuviera diciendo, ok, si quieren servir a los dioses paganos, mejor los envío a donde están los paganos para que puedan servir con ellos a sus dioses. Porque aquí no voy a permitir eso. Y así van a vivir la mentira que ustedes desean vivir. Entonces la quinta lección esta noche es que con frecuencia que Dios nos da lo que queremos. Es con frecuencia que Dios nos da lo que queremos. Justo nuestro versículo de memoria esta semana, según el día domingo, es Salmo 37, versículo 4, que en la versión que estamos viendo, yo lo memoricé en otra versión, dice, disfruta, me gusta, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón le pidas. Me cuesta un poco porque yo aprendí en otra versión, ¿no? Pero qué lindo, disfruta de la presencia del Señor y Él te dará lo que de corazón tú le pides. Y lo contrario es también cierto. Si endurezco mi corazón, si rebelo en contra de Dios, y más que todo cuando Dios me muestra algo, cuando Dios me habla, y si lo hago varias veces, Dios me dará un corazón endurecido, más duro todavía. Si rechazo vivir por fe, y opino que es mejor vivir según lo que yo veo, lo que yo pienso, yo voy a terminar siendo una persona muy limitada y honestamente una persona necia. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Sus pensamientos son más altos que los míos, ¿no es cierto? Es como un ser humano, yo soy una persona muy limitada. Y si Dios me pide tomar un paso de fe en obediencia, es porque Él sabe por qué. Y no tiene que por qué explicármelo antes, sino decirme, hazlo, después te explico, después te muestro por qué. Caso contrario, me vuelvo una persona necia. Proverbios capítulo 18, los versículos 2 y 3 dicen lo siguiente, dicen, al necio la inteligencia no le causa placer, tan solo le interesa exhibir lo que piensa. O sea, al necio la inteligencia no le causa placer, tan solo le interesa exhibir lo que piensa. Llega el impío, llega el desprecio, con la deshonra viene la afrenta. También en Proverbios capítulo 28, el versículo 26, dice Salomón, necios confiar en el propio corazón. ¿Cuántas veces escuchamos a la persona que dice, tienes que escuchar lo que tu corazón te dice? Y si tu corazón está lleno de miedo, si eres una persona miedosa, o si tu corazón está lleno de lujuria o de cualquier pecado, necio es confiar en su propio corazón. El que camina sabiamente
saldrá bien librado. Ellos están yendo al cautiverio, yendo a Siria, porque son necios. Alguien ha dicho, un necio sabe el precio de todo, pero no aprecia el valor de nadie o de nada. Un necio sabe el precio de todo, pero no aprecia el valor de nada. Y es así, ¿no? Imagínense Israel, después de haber recibido tantas bendiciones, tantas oportunidades, después de haber visto tantos milagros, señales, después de haber alabado al Señor, después de haber servido al Señor y después de haber ido al templo del Señor. Pero no apreciaron lo que tenía. Si hubiesen servido a Dios, si hubiesen derrotado hasta los asirios que están llegando en ese momento, pero por no haber confiado en el Señor, primero envían plata. Piensa que con la plata van a solucionar su problema. También se vuelven cobardes, ¿no es cierto? Miedosos, sin fuerza y sin fe. Pretendían un buen tiempo ya haber servido al Señor, pero al final era pura finta, nada más. Cuando llegó el momento de la prueba, ellos fueron encontrados carentes. Ahora todo el reino de Israel, esa nación que con David, con Salomón era tan potente y tan grande también, solo comprende un área de 48 kilómetros de ancho por 64 kilómetros de largo, porque los asirios le han quitado una gran parte. En cambio, Judá tiene a un rey que amaba a Dios, no era perfecto, pero sí amaba a Dios, y su hijo también ama a Dios, y ellos todavía tienen un sacerdocio que amaba y obedecía al Señor, y hubo estabilidad y prosperidad en el pueblo. Si nuestro pueblo no es próspero, es porque hay pecado. Si nuestro pueblo no avanza, es porque no estamos buscando la voluntad de Dios primero. En los versículos 30 a 31 dice, Jotán, hijo de Usías, tenía 20 años de reinar cuando Oseas, hijo de Elá, conspiró contra Pecá, hijo de Remalías, y le quitó la vida y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecá y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Pecá llegó a ser rey de Israel, otro golpe de estado, y según de Crónicas capítulo 28 versículo 6, mató a 100,000 personas de Judá en un solo día. Dice Josefo que el profeta Oseas pensó que Pecá era su amigo. Dice Josefo, su mismo amigo en quien confiaba se convirtió por orden de Dios en su asesino. Tan imposible que los malvados escapen a su merecida retribución. Estamos hablando de un hombre demasiado cruel y corrupto y muy violento. Y un profeta corrupto también que fue asesinado por él. Por si acaso no es el Oseas que tiene su libro en la Biblia. ¿Ok? Versículo 32 al 34. Jotán, y su nombre significa Jehová es perfecto. Dios es perfecto. Su papá Usías Azarías le puso por nombre Jotán. Jehová o Dios es perfecto. Era hijo de Usías y comenzó a reinar sobre Judá cuando Pecá, hijo de Remalías, tenía 2 años de reinar sobre Israel. Cuando Jotán comenzó a reinar, tenía 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Y Jotán hizo lo recto a los ojos del Señor, pues se condujo tal y como lo había hecho Usías, su padre. No le importó lo que pasó con los demás que no estaban buscando al Señor, hizo lo recto a los ojos del Señor. Igual que su padre, se dedicó a la planificación urbana, construyendo ciudades en las tierras altas de Judá
que junto con un sistema de torres y fortificaciones en las áreas de bosques podrían servir tanto para fines económicos y también militares, ¿no? O sea, imitó lo que había hecho su padre. Igual que su padre, también se dedicó a la agricultura, asegurando que el pueblo tuviera lo necesario, lo suficiente para comer. Fue fiel y sirvió a su pueblo pequeño. Y Dios terminó bendiciendo a ese rey y bendiciendo a Judá. La economía, la fuerza militar, la construcción de las ciudades, etc. Todo eso demuestra que el pueblo estaba avanzando bien durante el tiempo de su reinado. En el versículo 35 vemos otra cosa muy positiva referente a Jotán y su reino. Dice, y además construyó la puerta más alta del templo del Señor. Eso es algo muy positivo porque entendemos que esa puerta no solo era la más alta, sino le hizo a Jotán, o le dio a Jotán una conexión directa entre el palacio suyo y el templo. Ya iba a ser muy fácil para Jotán visitar al templo. Algunos reyes anteriores no querían nada que ver con el templo. Su padre quiso ser sacerdote en el templo y ocupar el lugar que no le correspondía. Pero Jotán no. Jotán solo quería entrar al templo como una persona común y corriente para alabar al Señor y ofrecer sus holocaustos. Algo muy positivo. Pero dice, sin embargo, no fueron quitados los altares de los montes, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. ¿Ok? Jotán quería con mucha frecuencia entrar al templo. Qué lindo que tenía esa actitud. Hizo algo para que fuera más fácil para él llegar al templo. Quizás en nuestra vida también es importante, quizás ordenar nuestras vidas de tal manera que es fácil para nosotros congregarnos, estar con otros hermanos en la presencia del Señor. Ordenar nuestras vidas, quitar nuestros temores, nuestros miedos, etc. y hacer la puerta bien alta para que todos puedan entrar también. Hay hombres que opinan que por su éxito en el mundo, o incluso por la manera que Dios les ha bendecido económicamente, o en otras áreas de su vida también, que merecen otro trato especial cuando entran en la iglesia. Cuando el rey entraba al templo, entraba Jotán como un pecador, como un hombre cualquiera. Entró buscando el perdón de Dios, la gracia, la misericordia del Señor también, y es lo que recibió. En algún momento de su vida, Usías se había olvidado de esa gran verdad y pagó la consecuencia. Y su hijo, Jotán, en vez de echar la culpa a Dios, aprendió la gracia del Señor. Aprendió la lección. Quizás también tu padre, o tu madre, o tus antepasados, o quizás otros en tu familia, han hecho cosas malas, han pecado, y ahora están pagando las consecuencias. Pero tú tienes la oportunidad de aprender de lo que han hecho o lo que no han hecho y hacer caso al Señor. ¿Lo has aprendido? Cuando entramos a la iglesia, a la casa del Señor, se puede decir, el único rey es Jesús. Cuando entraba al templo, Jotán dejó de ser rey un tiempo porque entró como pecador. Jesús es el único rey. Dejas de ser rey cuando entres al templo del Señor. Dejas de ser el gran negociante. Dejas de ser el gran, no sé. Somos siervos todos en la casa del Señor. Y ninguno es mejor que el otro. ¿Has aprendido esta lección? Espero que sí. Porque cuando se trata de Cristo y su casa, nadie puede quitarle su lugar.
Jesucristo, es el centro de nuestra iglesia. Y si alguien te ha ministrado como un buen sacerdote, como vemos en el caso de Usías, es porque Jesús lo puso ahí. Y puso en su corazón de esa persona ministrarte también. La gloria no va al hombre, la gloria es para Cristo. Que Cristo sea alabado en tu vida y en la iglesia, y glorificado y alabado para siempre. Casi terminamos, estamos en el versículo 36. Los demás hechos de Jotán y todas sus obras se hallan registrados en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y por esos días el Señor comenzó a enviar contra Judá el rey Resín de Siria y Pekah, hijo de Remalías. Y cuando Jotán fue a reunirse con sus antepasados, fue sepultado con ellos en la ciudad de su antepasado David, y en su lugar reinó su hijo Ahaz. Y Ahaz va a ser mala noticia para el pueblo. Ya estamos viendo unos cambios, porque el pueblo no es tan bueno como Jotán ni como Usías, sino ellos siguen ofreciendo esos holocaustos en lugares que no son, y su corazón cada vez más está siendo apartado del Señor. Y vamos a ver que Judá también va a terminar con un rey necio, y un rey que va a servir a los dioses falsos. Bueno, las lecciones que hemos aprendido esta noche. Primero, para juzgar bien, debes saber toda la historia. Si no sabes toda la historia, no debes juzgar. Segundo, eres responsable por tu vida. Es bueno tener buenos consejeros, pero al final tú eres la persona que tendrás que rendir cuentas por ti, no los demás. 3. Las piedras de tropiezo parecen ser pequeñas, pero hacen mucho daño. Son las piedras de tropiezo que no esperamos muchas veces, ¿no? 4. El único que puede ser rey y sacerdote a la vez es Jesucristo. Entras al templo, dejas de ser lo que eres, y te conviertes siempre en siervo del Señor. Y por si acaso, nuestro cuerpo es templo del Señor. Siempre estamos para servirle, ¿lo cierto? 5. Es con frecuencia que Dios nos da lo que queremos. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón y desear la presencia del Señor, desear su voluntad, su reino primero. Porque si deseo otra cosa, es posible que Dios me lo va a dar, y eso va a ser peligroso para mí. Y 6, la última lección. En la casa de Dios nos conviene recordar que hay uno solo que es rey y sacerdote, y que es Jesús. Parecido a lo que hemos mencionado antes, ¿ok? Bueno, nos vemos este fin de semana. Vamos a continuar el día sábado aquí presencial, día domingo presencial también, y en línea el día domingo con nuestro estudio bíblico en el libro de Esdras. Que Dios os bendiga.